Este es nuestro segmento, los número 1 en Nada está dicho. Bueno, pero ahora viene el número 2. Le hicimos la invitación, como dije hace un momento, a la número 1, pero ella prefirió no venir. Pero como queremos conversar con los postulantes al partido, está Ditel Columbus, que va con el número 2 por Fuerza Popular. ¿Cómo estás, Ditel? Buenas noches. Hola, Jaime, gracias por venir. Estás? A ver, noches. vamos a la materia, de frente a la carne. Tú postulas por Fuerza Popular. Y volver al Congreso, cuando hablamos de Fuerza Popular, inmediatamente nos retrotrae a una figura que sería importante conversar, que es la de la obstaculización. A Fuerza Popular se le responsabiliza, no es lo único, pero se le responsabiliza a Fuerza Popular por los sucesos acontecidos en los últimos 3 años, 2016-2019, de haber sido, digamos, una suerte de haber tenido el factor visible, ¿no?, de obstaculización en el Congreso. ¿En cuánto coincides, es mi pregunta, con aquellos congresistas que en el Congreso disuelto fueron activos protagonistas de esta mecánica del mototaxi? A ver, Jaime, antes de responderte eso, quería precisarte de que Marta hoy no está en Lima, ¿no? Marta está en provincia atendiendo una invitación de los candidatos del partido de provincia, ¿no? No, pero nos dijo que prefería no venir por teléfono. Ah, bueno, ya, sí, eso sí, pero te digo que hoy día no estaba acá en Lima, ¿no? Lo segundo es, a ver, cuando se habla del tema de obstruccionismo que todo el mundo comenta, Jaime, ¿no? Yo prefiero ceñirme al tema de data, ¿no? Estuve leyendo con bastante atención el libro de 30S, también que yo estoy seguro que lo has leído, ¿no? Y cuando hace pues el contraste de la data de por ejemplo, los proyectos de ley que se han aprobado, presentados por el Ejecutivo, versus los que no, entonces yo te diría que en función al contraste de esa data no ha sido tan obstruccionista no ha sido obstruccionista, perdón, como muchos señalan. Quizás, no, como también señala el libro, ha sido un tema de que no estamos acostumbrados a tener pues un gobierno dividido, ¿no? Creo que el término técnico es ese, ¿no? Un ejecutivo de un partido y un parlamento liderado por una fuerza distinta a la del ejecutivo. Recordarás tú, Ollantumala tenía pues mayoría en el parlamento, el APRA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese ejercicio para nuestra democracia ha sido algo atípico, ¿no? Y creo que eso es lo que ha generado pues toda esta percepción. Sin embargo, ¿no? Este es un nuevo parlamento, Jaime, ¿no? Pero antes de entrar ahí, solamente para completar lo que has dicho, la data es importante, pero no es solo por el hecho de la censura a Zavala o la censura del Solar, o que se hayan pedido interpelaciones de ministros. La principal observación que se hace con el caso de Fuerza Popular 2016-2019 es una obstaculización a la lucha contra la corrupción. No acusaron con votos de Fuerza Popular a los consejeros del CNM. En un primer momento no acusaron al señor Inostroza y fue la presión pública la que hizo que finalmente lo acusen a él solo por organización criminal, y eso condujo a que los españoles después se nos rieran en la cara y dijeran: oye, pero una banda no lo hace uno. Claro, es que el Congreso no acusó a los demás, habiendo escuchado todos los audios. Fuerza Popular protegió a Chávarri, a Rodríguez Montes, a Ladino Gálvez, quisieron tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht. ¿Vas a seguir esa línea tú, Dito? A ver, primero, Jaime, yo te tengo que responder como abogado, que además soy también, ¿no? Y tú lo sabes. Yo no te puedo decir cómo se va a manejar el tema de acá a febrero, marzo, abril, porque no sabemos cómo se van a componer la correlación de fuerzas en el Parlamento. Pero sí es interesante que tú marques una línea. En segundo lugar, nosotros, y en este caso como partido, y yo como persona, te digo de que nosotros vamos a conducirnos de acuerdo a lo que el derecho marque. No, acá no es el tema, Jaime, que si es que, a ver, vamos a ponerlo de esa manera. Una encuesta dice: oye, él es culpable, entonces hay que enfilar las baterías para acomodar el tema que es culpable. Disculpa que te interrumpa. Y a la inversa tampoco. A ver, espera. ¿No? Tú que eres un hombre de derecho. Hay una investigación de la Fiscalía, la fiscal Rocío Sánchez, y la Fiscalía de la Nación
contra 3 fiscales supremos. No es una encuesta, son 3 fiscales supremos, Chávarri, Rodríguez Montesa y Aladino Gálvez, que pertenecen a los cuellos blancos según una investigación fiscal. Y esa investigación fiscal no pudo proseguir porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no los quiso dejar investigar. Ni siquiera era que acuse, era dejar que la Fiscalía y las fiscalías puedan proceder. ¿Eso va a cambiar contigo? Yo entiendo tu posición, Jaime, pero... Estoy citando data, ¿eh? Sí, no. Acá hay un tema que estás pasando por alto, que es que ahora ya hay Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y ese es un trabajo que va a tener que ver la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Si la Junta Nacional de Justicia evalúa ahora, porque está dentro de sus competencias, que hay alguna infracción, alguna ilegalidad, etcétera, de algún miembro, ya sea del Ministerio Público, en el nivel que sea, o del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia puede actuar. Dítel, ¿no? te falta... Te falta el levantamiento del fuero. Pero déjame terminar. Ya. ¿No? Entonces, te está faltando. Quien sanciona, ¿no?, va a ser finalmente la Junta Nacional de Justicia. El tema procedimental del levantamiento del fuero, si hay un tema de los antejuicios y demás... Que corresponde a los supremos. Pues, ¿no? Y en cuanto a la labor del Parlamento, si nosotros encontramos responsabilidad sustentada, obviamente que vamos a... ¿Una investigación fiscal no te parece una razón para decir, oiga, yo no voy a obstaculizar, y ahí viene justamente, no voy a obstaculizar lo que las fiscalías quieren continuar? Y lo que pasó en el Congreso 2016-2019 fue eso. Lo que pasó en el Congreso 2016... Espérame, pues. Fue... Chávarri no se le toca, Rodríguez Montesa no se le toca, Aladino Gálvez no se le toca. ¿Y qué han estado haciendo más bien? También esos supremos obstaculizando. Entonces, ¿por qué no permitir en este nuevo Congreso? Y ahí va mi pregunta. ¿Por qué no permitir en este nuevo Congreso? Señores, perfecto, nosotros no vamos a hacer un obstáculo. Que las fiscalías investiguen y que la Junta haga su trabajo, porque ese es otro carril. ¿Vas a dejar que eso pase? Pero Jaime, te lo estoy diciendo. O sea, si el tema se conduce a que hay responsabilidad y que se tiene que concluir en lo que estás mencionando, se va a hacer, ¿no? Pero tú has mencionado algo, que hay una investigación. El tema que hay una investigación, y aquí hay que ser muy puntillosos en ese tema, no necesariamente implica que haya responsabilidad, porque mira, ¿cuántas personas han tenido investigaciones? Por ejemplo, el mismo presidente ha tenido investigaciones y terminado siendo archivadas. Una investigación es eso, una investigación que no determina responsabilidad penal, ¿no? Eso se determina en un proceso judicial, etc. Pero decir pues de que porque hay una investigación o hay presupuestos que un fiscal de primera instancia puede suponer, no es pues una verdad absoluta. Sin embargo, yo coincido contigo en una cosa, ¿no? Creo yo que en este Parlamento, ¿no?, va a haber, el término sería pues una disposición de todas las fuerzas políticas, de todas las que vayan a componer, nos incluimos nosotros dentro de ellas, para poder llevar lo más ordenado posible al país rumbo al Bicentenario. Coordinar con quien tengamos que coordinar para poder hacer reformas que necesitamos. El tema de justicia y el tema de lucha anticorrupción, que es uno de los temas que tú has abordado, Jaime, es importante, importantísimo, y de Fuerza Popular lo vamos a apuntalar. Pero también hay otras reformas que nosotros queremos tratar, Jaime, por ejemplo, y ahí me permito señalarte una cosa, ¿no?, que es el tema de devolverle la confianza al ciudadano en el Estado, ya no solamente en la clase política, en el Estado. Te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo se preocupa, por ejemplo, del tema de la AFP, ¿no? Todo el mundo ataca a la AFP, dicho sea paso, nadie está contento con la AFP. Pero nadie habla, pues, por ejemplo, del tema de la ONP, ¿no? Y cómo hay casi 1,5 millones de trabajadores en nuestro país que aportan 13% de su sueldo a la AFP y que si no llegan a los 20 años de aporte se quedan sin pensión. De acuerdo. El Fondo Monetario Internacional, Jaime, ha dicho que el 60% de los aportantes a la ONP, casi 1 millón de personas, se van a quedar sin pensión. O sea, han aportado 10, 15, 19 años y se van a quedar sin un mango de pensión. Entonces, eso también es algo que queremos ver desde el Parlamento. Y trabajarlo con el Ejecutivo si fuera necesario. Esa digresión porque he querido escucharte y me parece interesante, pero permíteme volver al asunto de los 3 fiscales supremos, porque ha sido capital. Y más aún hago énfasis con lo de Pedro Chávarri, porque para ti, ¿por qué razones la señora Keiko Fujimori tenía la agenda personal de Pedro Pablo Kuczynski, que según Daniel Salaverry, la señora Fujimori quiso entregarle esa agenda a Chávarri a través del propio Salaverry en un sobre lacrado?
Mi pregunta es, ¿te das cuenta que es importante que Fuerza Popular diga, además tú aquí siendo de vocero candidato, que investigar a Chávarri es una necesidad? ¿Es sumamente importante no obstaculizar una investigación a Chávarri en el nuevo Congreso? Mira, te lo voy a poner de esta manera. Yo no me voy a basar en lo que diga Daniel Salaverry, ¿no? Porque finalmente es un dicho, ¿no? Si es que en el nuevo Congreso, ¿no?, que el mecanismo es a través de la fiscal de la Nación, se nos pone un expediente debidamente sustentado con las pruebas necesarias, se procederá contra Chávarri, contra Ladino, contra la princesa Jazmín o contra quien tú quieras, siempre y cuando haya un expediente armado con pruebas y que no genere, vamos a llamarlo así, una duda respecto de si es que las pruebas son suficientes o no. Entonces, nosotros volvemos, y te lo vuelvo a decir, Jaime, como Fuerza Popular en nuestro nuevo Parlamento, vamos a proceder de acuerdo a lo que el reglamento del Congreso, las normas y los procedimientos establecen. Y hago esa aclaración, ¿por qué? Porque siempre se usa esa palabra que cada vez que quieren golpear al fujimorismo y que nos quieren golpear a nosotros que somos candidatos y no hemos sido no es solo golpear, antes. O sea, también ¿No? sería bueno que en tu discurso algunas cosas, yo sé que no vas a decir, no vas a darle la razón al contrario, digamos, que les dicen cosas, pero decir, sí, en algunas cosas metimos la pata, en algunas cosas hicimos mal. No, pero, oye, Jaime, yo no lo estoy diciendo acá contigo, pero en otra oportunidad en que he tenido entrevistas en RPP, no, yo lo he señalado. ¿Han habido errores que se han cometido? Claro que sí. También han habido muchísimos aciertos. O sea, el tema es de que... Querer tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht, por ejemplo. ¿Vas a respaldar en el Congreso el acuerdo con Odebrecht? Pero ya está el acuerdo ratificado por un juez. El Parlamento, o sea, yo... En lo personal, ¿tú lo respaldas? No estoy de acuerdo con cómo se ha manejado, pero sin embargo, ya está homologado por una sentencia judicial, ¿no? Podemos expresar nuestra opinión, podemos criticar el alcance del convenio. Pero te allanas. ¿No? Pero ya está aprobado, ¿no? Entonces, eso es una realidad pues objetiva, aceptas la incuestionable. Pero es que es algo, o sea, es como que yo te diga, oye, lo que ha pasado con el tema del conflicto de competencias, ¿no? ¿Aceptas lo que ha resuelto el TC? Pero es que finalmente, Jaime, yo soy una persona formada en Derecho, ¿no? Entonces, tengo que ver también qué cosa va a decir finalmente la sentencia, ¿no? Porque ya se sabe que la declararon improcedente, pero hay que ver los alcances de la sentencia para ver si es que el Parlamento va a tener que hacer algo como consecuencia de esta sentencia. Y me refiero a algo porque se le entendía a la doctora Ledesma que se tenían que hacer ciertas precisiones a la ponencia de Ramos, justamente para que no se entienda... Algunos candados, pues, ¿no? Para que no se entienda, pues, de que el Poder Ejecutivo, pues, básicamente puede arrasar como Atila el Uno sobre cómo se llaman los demás poderes, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Pero finalmente, ¿no? A pesar de que no me gusta cómo se llama el razonamiento de los magistrados, al menos de la mayoría, de los 4 de los 7, en un Estado de Derecho se tiene que respetar, ¿no? Entonces, sería pues una cosa de incivilidad absoluta, y yo te diría, bueno, sí, la sentencia está, la Constitución dice que la sentencia del Tribunal Constitucional se tiene que cumplir, el Código Procesal Constitucional también, pero no la voy a cumplir. ¿No? O sea, eso es un sinsentido, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer también un poco de, reencauzar el tema de devolverle institucionalidad al Parlamento, pero también devolverle la confianza al ciudadano de que este Congreso, en el cual vamos a participar como Fuerza Popular también, ¿no? Vamos a dedicarnos a lo que te dije al comienzo, a trabajar por que el país llegue ordenado al Bicentenario y que finalmente el ciudadano se sienta representado por su clase política, que sienta que se puede fiscalizar para colaborar y que además la legislación, que quizás no sea un montón, porque justo ayer en el debate lo explicaba, ¿no? O sea, la labor del Congreso, y quizás la gente, y aprovecho tu programa, Jaime, tiene que entender que la labor del parlamentario no solamente es legislar, leyes tenemos un montón. Fiscalizar, ¿no? Legislar y representar. No, y tenemos una cuarta, que es elegir funcionarios de acuerdo a la Constitución, que es vamos a llamar, una competencia excepcional o extraordinaria, ¿no? Sí. Pero el ciudadano piensa que se tiene que legislar, y realmente creo yo
que lo que tenemos que hacer es hacer que, a través de la fiscalización, las leyes que ya tenemos se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, y ahí con eso termino, pues ya sé cómo se llama ese... Nos gana el tiempo y viene te conozco, Francisco Díaz Canseco. En el tema de seguridad ciudadana, Jaime, por ejemplo, hay que hacer modificaciones muy puntuales. Yo me acuerdo que tú lo has criticado en algún momento, que cómo es posible que el ciudadano que se defiende del ataque a un criminal, y por defenderse del ataque a un criminal, y el criminal muere, el ciudadano va preso. El policía que defiende al ciudadano de un criminal, y por defender al ciudadano el criminal termina abatido, le piden 20 años de pena privativa de libertad para la policía. O sea, eso es una cosa de locos. Este Congreso tiene la misión de volver a encauzar las necesidades de la gente que lamentablemente se vieron postergadas por, entre otras cosas, pues la polarización entre poderes del Estado y entre otras cosas porque se reenfocaron pues, en el tema de muchas justamente cosas. Fuerza Popular tuvo, digamos, una actuación todas las fuerzas políticas negativa, pero digamos por los votos, pues la cantidad de todas las fuerzas votos, políticas, ¿no? Porque el Parlamento no era solamente Fuerza Popular, eran muchos partidos. Gracias. Dieter Columbus, candidato de Fuerza Popular con el número 2. El número 2. Preguntas de rigor que teníamos que hacer y también escuchando lo que Dieter Columbus con Fuerza Popular quiere hacer en el Congreso. Seguimos con los número 1 en Nada Está Dicho. Viene luego de la pausa Francisco Díaz Canseco de Perú Nación. Venimos.